Hola, vamos a dar paso a una sesión muy interesante. Venga. Vamos a dar paso a una sesión muy interesante que la presenta Esther González. Esther González no necesita presentación, pero te la hago. Es nefróloga del 12 de octubre, conjuga algo muy difícil, que es un conocimiento enciclopédico con un trabajo a pie de trinchera encomiable. Es una persona que puede unir conocimiento y práctica clínica a la perfección y solo puedo decir que como paciente me pondría en sus manos sin dudarlo. Esther, cuando quieras nos hablas de la MAT en trasplante. Nunca me habían presentado así. La verdad es que es muy original y esto da mucha tranquilidad a la hora de presentar la ponencia. No quería empezar sin dar las gracias a la Somane por la grata invitación, a los asistentes por estar aquí un sábado por la mañana y a los ponentes por sus extraordinarias charlas. Me han gustado muchas. Lástima que no había pregunta para todos, pero bueno, luego lo haremos en la zona del café. Este va a ser mi agenda. Discernir, porque es SUA en paciente trasplantado renal. Y a veces hay un poco errores de concepto y sí que quería discernir o diferenciar la MAT de novo o secundaria en el trasplante renal versus lo que es el SUA primario. Y luego cuando iniciemos el SUA primario, creo, porque aquí sois todos muy jóvenes, tener una perspectiva histórica de lo que ha supuesto el SUA, un presente y, bueno, si me da tiempo, algunos de los fármacos. Fijaros que esta es una de las últimas publicaciones, pero yo creo que el diagrama es perfecto. Cuando tenemos una MAT en trasplante renal, tenemos que plantearnos si es un SUA primario con mutaciones en los genes de complemento o las más frecuentes. Y las más frecuentes no son por mutaciones, si son MAT de novo o MAT secundarias. Lo que pasa es que los triggers en uno u otros son siempre similares. 3 pinceladas de las novo. ¿Qué incidencia tienen? Lo que la busquemos. Como las busquemos con expresión hematológica de anemia hemolítica microangiopática o mecánica, muy poca, porque ya os abordaré en alguna diapositiva futura que es que esa expresión clínica de las más secundarias no es la más frecuente. O sea, si nuestro diagnóstico es con anemia hemolítica, no la vamos a encontrar. Y si el diagnóstico se establece con un diagnóstico histológico, puede ser que la prevalencia alcance hasta un 15%. Doctor José Portoles, este trabajo que es suyo en parte, es un registro español y me ha ayudado de él para contaros algo de las MAT secundarias. Fijaros que hay dos perfiles o es bimodal. Se pueden plantar en precoces o en fases tardías. Sabemos que son MAT secundarias porque tenemos perfectamente etiquetados a las pacientes su etiología de la enfermedad renal crónica. Y las que se dan precozmente en los primeros meses, la mayoría de las veces son farmacológicas por el inhibidor de la calcinurina. Y fijaros que las que se dan tardías a partir del segundo, tercer, cuarto año, pues también sabemos la etiología de los pacientes de su enfermedad renal crónica y ya el desencadenante es un poco diferente. Ya no son los fármacos, no son el inhibidor de la calcinurina, suelen ser más rechazos agudos tardíos, infecciones virales o tumores. Cuando queremos buscar la mutación genética en estas MAT secundarias, la mayoría de las veces no la encontramos. Algo que tenemos que reflexionar si tenemos que pedir estudios genéticos en las MAT secundarias. Otra cosa que tenemos que tener en la cabeza es que la mayoría de las veces, una vez controlada, no recurren. Tú controlas una MAT secundaria, quitas el factor desencadenante, la tratas y no sueles tener episodios recaedores. Si el diagnóstico lo estableces precozmente, y fijaros que esto es un estudio retrospectivo, que la mayoría se empezaron a tratar con plasmaféresis, pero luego tienen que hacer el switch a eculizumab, pero si se tratan precozmente, pues la mayoría de las tienen una buena evolución favorable y recuperan la función renal con un tratamiento muy corto, apenas 2-3 semanas. Cuando son tardías, pues el diagnóstico, la evolución puede ser catastrófica. No es que recurran, es que las hemos diagnosticado tarde y aunque las tratemos y las tratamos por más tiempo porque no responden adecuadamente y clínicamente, la pérdida del injerto es hasta el 50%. Así que una idea que hay que tener en cuenta es que, lo he dicho antes,
no busquemos muchas veces esa MAT sistémica en las secundarias porque no la vamos a encontrar, a veces solamente un 25 o un 30%. Lo que vamos a encontrar son pequeños saltos de la creatinina o pérdida de filtrado glomerular, un poco más hipertenso el paciente y quizás, si tenemos suerte, algo de expresión hematológica, pero poca. Y otra cosa, concepto, no recurren y no hay que pedir estudio genético porque apenas solamente un 3% lo vamos a encontrar algún tipo de mutación frente a cuando son SUAs primarios que encontramos la mutación en un 50 o 60%. ¿Y qué hacemos con ellas? Lo que podemos. Quiero decir, prevención, lo que podemos. Si son infecciones virales, pues intentar que el paciente no las tenga con vacunas, con profilaxis, con prevención. Prevenir también el rechazo humoral, hacer combinaciones de inmunosupresores más amables, intentar que quizás no coincidan el tacrolimus y el Imetor, a veces es difícil y, bueno, pues como sabemos que las lesiones de la muerte encefálica o la isquemia reperfusión pueden activar el endotelio y el complemento, pues el trasplante de vivo en gente que esté en riesgo, pues sería una pequeña opción. Y aunque el tratamiento siempre sea quitar el factor desencadenante, corregirlo, tratarlo y controlarlo, en caso en que se nos retrase la buena evolución clínica, pues ya tenemos registros nuestros y el registro francés también, que bueno, podemos dar pequeños ciclos de eculizumab hasta control de esa activación de complemento y probablemente hasta que el paciente recupere su función renal basal. Aquí termino el bloque de lo que es la MAT secundaria o de novo y vamos a empezar con lo que es el SUA primario. Bueno, el gráfico de la derecha yo creo que es muy visual. Antes del 2000 no trasplantábamos y no había opciones terapéuticas apenas. Es la regla del 80%. Antes del 2000, antes de que existiera el eculizumab, fracasaba el injerto el 80%, tenía recurrencia de la enfermedad renal el 80% y si tiene una recurrencia de la MAT sobre el injerto renal, pues habría una segunda recurrencia sobre el injerto renal. Y fijaros en esa gráfica cómo se posiciona que a medida que empezamos a utilizar el eculizumab como tratamiento que ha cambiado la vida y el curso clínico de estos pacientes, hemos empezado a trasplantar a los pacientes. ¿Qué hemos aprendido? Pues que si recurren, mal vamos. La sobrevida del injerto renal con esas recurrencias es abismalmente diferente que si no recurre el paciente. Así que hay que tratar que esta enfermedad, al menos en el periodo post-trasplante, no recurra. ¿Qué más hemos aprendido? Pues que la plasmaféresis en sí, ni para la prevención ni para el tratamiento del SUA primario sirve de mucho, al menos en la evolución de la función renal. Puede controlar la anemia hemolítica periférica, pero no la función renal. Veis aquí claramente en esa gráfica que los pacientes fueron igual si tenían plasmaféresis o no tenían plasmaféresis en cuanto a las recurrencias. Y cuando vamos a la tabla de los pacientes que habían tenido preventivamente plasmaféresis, que nos puede parecer, si vemos en la columna de la recurrencia, que han tenido preventivamente la plasmaféresis y no recurre, ojo, no recurren si no tienen mutaciones. Claro, es que igual no eran SUAs primarios. Si tienen mutaciones, con la plasmaféresis hasta el 50% recurren. Con lo cual, nos quedamos con la misma idea. Plasmaféresis para prevención o tratamiento, muchas dudas. Y ahora, las dudas que nos surgen a todos. ¿Terapia preventiva o terapia de rescate cuando trasplantamos a los pacientes que tienen el diagnóstico de SUA primario? Si todos son iguales y además el tratamiento para siempre o algunos pacientes puedo plantearme quitarlo. Vamos con el registro internacional de SUA. Aquí está un consorcio está la Columbia, está Boston, está Gantes, está Australia. Y entonces está muy bien hecho el estudio porque es un número importante de pacientes y además ellos se plantean que van a comparar el grupo que tuvieron eculizumab de manera preventiva, grupo 1, o aquellos que no tenían eculizumab de manera preventiva, grupo 2A, pero ellos sí sabían que tenían un SUA, y el grupo 2B, aquellos que no tenían eculizumab, pero tampoco ellos supieron que tenían inicialmente un SUA. El SUA les vino después, en el trasplante renal. Y el grupo que peor va, con diferencia, es el de líneas intermitentes, es el que no lleva eculizumab de prevención y el SUA se diagnosticó post-trasplante. Además, la caída vertiginosa de filtrado glomerular con respecto de los que llevan prevención con el eculizumab es significativa. Y a la derecha veis como que el riesgo de perder el injerto renal va directamente proporcional con el retraso del inicio del tratamiento, posiblemente por el retraso del inicio del diagnóstico, porque los pacientes se diagnostican tarde, tampoco tenían un diagnóstico inicial correcto.
Este es el grupo inglés, que tienen también perfectamente categorizados todos sus pacientes, saben qué riesgo tienen de recidiva en el SUA, en el trasplante renal, y también enfrentan dos cortes, 32 pacientes que no recibieron eculizumab frente a 32 pacientes que sí lo reciben. La misma posición de las gráficas, parece que se repite en estudio tras estudio. Aquellos pacientes que reciben eculizumab pues tienen menos impacto sobre la pérdida del injerto renal sobre aquellos que no lo reciben, ahí en la línea azul. Y cuando vemos las pérdidas del injerto, bueno, pues se producen mucho más esas pérdidas en los que no reciben eculizumab, pero si nos vamos al motivo de la pérdida, 14 pacientes lo pierden si no reciben eculizumab por una MAT, frente a un solo paciente en aquellos que sí hacen la profilaxis de eculizumab. Vamos al grupo holandés, aquel grupo que es muy fan de no hacer profilaxis ni prevención. Ellos prefieren enfrentarse al MAT o la MAT del trasplante cuando les viene, cuando los tienen diagnosticados. Bueno, ellos también ven que la MAT en el trasplante renal, cuando no se hace profilaxis, tienen dos comportamientos, también es bimodal, parecida mucho a la MAT secundaria, puede ser temprana, y esto lo vemos muchas veces porque estamos muy pendientes de ello, y es la típica clínica del SUA, fracaso renal agudo rápidamente progresivo y signos de laboratorio de MAT. Frente a la tardía, que es más insidiosa, realmente es deterioro lento de función renal y muchas veces sin MAT sistémicas. Ellos están muy orgullosos porque dicen que responden todos los pacientes cuando tienen el diagnóstico. Bueno, ponemos ahí esa columna a la derecha, que yo creo que esperar a la recurrencia no está exento de riesgos. Es posible que la sobrevida de los injertos pues salgan todos con injertos relativamente funcionantes, pero fijaros las curvas de filtrado glomerular, como algunas son muy pobres, no alcanzan ni 10 ni 20 mililitros minuto de filtrado glomerular. Es decir, los puedes tratar, pero desde luego tienes un impacto negativo en aquellos que los diagnosticas tarde en el trasplante renal, probablemente por el retraso del diagnóstico o por una interrupción demasiado rápida del eculizumab. Si bien es verdad que aquí en este trabajo no se pierde mucho, pero la función renal del injerto renal deja mucho que desear. ¿Se puede predecir el riesgo de la recurrencia del SUA? Pues también hemos aprendido mucho. ¿Qué hemos aprendido? Que cuando tenemos un SUA primario sabemos que vamos a encontrar alrededor de 50-60% de mutaciones genéticas y no todas son iguales. Tenemos mutaciones que dan mucho más impacto a la hora de la recurrencia, como la mutación en factor H, factor B o en C3. Tener una mutación genética frente a no tenerla triplica el riesgo de SUA en el trasplante renal. Por tanto, ya hemos aprendido algo, que si tenemos una mutación, ¡ojo! Y con esto se han establecido unos grupos de riesgo. Esto yo creo que ya se va a quedar obsoleto. Van a salir las nuevas guías en breve de los grupos de riesgo de SUA. Pero bueno, nos hacemos una idea de que podemos ver si el paciente tiene una mutación genética, patogénica, podemos estratificarlo ya en alto riesgo, al menos, de recurrencia. Podemos ver que los pacientes que tienen una variante de significado incierto o no mutaciones o un factor en I, un moderado riesgo de recidiva, y aquellos pacientes que tienen mutaciones en MCP, no tienen mutaciones o persisten o los anticuerpos frente al factor H son negativos, pues quizás tengan un riesgo tan bajo de recidiva que no haya que hacer ningún tipo de tratamiento preventivo. Acorde a esto, el grupo francés que participaba en esas guías de riesgo de recurrencia del SUA revisó de manera retrospectiva su corte, actuando sobre todo en el último periodo, poniendo eculizumab a los pacientes que más riesgo tenían de recaída en el trasplante renal. Y lo que vieron, pues prácticamente vuelve a repetirse sistemáticamente, que sobre todo en los pacientes con perfil de alto riesgo de recaída, si no hacían profilaxis con eculizumab, la recurrencia era impresionante, sobre todo en un periodo precoz del trasplante renal, y eso, desde luego, era relevante a la hora de que el paciente tuviera una buena función renal a lo largo del seguimiento. Se quedaban con una insuficiencia renal crónica, persistente, irreversible, y no recuperaban nunca la función renal.
renal. ¿Qué nos dicen las KDIGO? Pues las KDIGO nos dice que, bueno, si el paciente es de alto riesgo y sobre todo si ha perdido un injerto renal por una MAT, pues que incluso pues a veces no podemos ni discontinuar el eculizumab. ¿Hay muchos trabajos sobre discontinuación del eculizumab? No muchos. Realmente el que más ha estudiado esto es Fadi Fakhouri, el grupo francés, y lo ha hecho sobre todo, estos son grupos que no son trasplantados, son riñones nativos. Y cuando ellos ven que que retiran el eculizumab, la tasa de recaída, este es un retrospectivo y aquel trabajo es un prospectivo, está en torno al 25-30%. Dan notas muy interesantes que la recaída se produce en los primeros meses del trasplante, de la retirada del eculizumab. A partir del 7º mes es mucho menos frecuente que recaiga el paciente y que si son secundarios, es decir, si no tienen mutaciones genéticas, la posibilidad de que recaiga es muy baja, por debajo del 5%. O sea, recaen y está en torno a un 25-30%. Si nos vamos al trasplante renal y vemos el mismo trabajo de los franceses, ellos refieren que la tasa de recaída está en torno a un 20%. Bien, pues ahí tenemos, si suspendemos el eculizumab, tasas de recaídas 20, 30, 25% e incluso ya hay voces que, aunque los datos son muy limitados, sugieren que la recaída en el trasplante renal del SUA primario es mucho más frecuente que en los riñones nativos. ¿Qué podemos hacer? Esto es un algoritmo que, bueno, prácticamente lo estamos haciendo todos o planteándolo, que aquellos pacientes que tengan una mutación genética de alto riesgo, factor H, prácticamente mantienen el eculizumab de manera indefinida y máxime si han perdido ya un riñón por la misma entidad histológica. Si tenemos variante de significado incierto, intentar profundizar, afinar, ver qué funcionalidad tiene esa variante. Si nos parece de curso benigno, pues entrarían en el grupo o de no tener mutaciones o tener mutaciones benignas como MCP, donde podemos discontinuar. A mí 12, 24 meses me parece un periodo muy largo, pero podemos discontinuar en el primer año probablemente el eculizumab. ¿Nos vienen novedades? Sí. El ravulizumab. ¿Qué es el ravulizumab? Es un eculizumab modificado. 4 aminoácidos cambiados en la fracción en el FC y en el dominio variante, que lo que hace es que el fármaco, cuando entra en endocitosis unido a la molécula de C5, se puede liberar dentro de la célula, el C5, la molécula, pasa a ser lisado y él sale a circulación sistémica. Y este ciclo celular hace que tenga mayor sobrevida. ¿Tenemos ya alguna aproximación de utilización del ravulizumab? Bueno, este es un visual abstract de que, bueno, ya hay experiencia con el uso de eculizumab, 56 pacientes, muchos de ellos con un fracaso renal agudo impresionante, filtrados glomerulares por debajo de 29 y la mitad estaban en diálisis. La respuesta completa a la MAT se produce, que es la variable que todos los ensayos clínicos valoran, en torno a un 55%, muy buena respuesta hematológica y la mejoría de función renal, al menos en el 25%, en torno a un 60%. Pero cuando nos vamos a la tablita de cuántos trasplantados habían en estos 56, pocos, 8 trasplantados, o sea que todavía no tenemos mucha experiencia con el fármaco. Y luego, pues algo también que podemos criticar en el estudio es que es un trabajo que se han hecho con 20% de pacientes con variantes patogénicas. Es poco, porque te puedes plantear si realmente todos los MAT que estaban aquí situadas eran genéticas o había alguna secundaria o alguna otra entidad. Pero bueno, la experiencia que tenemos, y yo creo que iremos profundizando y abordando esta experiencia, porque todas las unidades de trasplantes pues estamos en el cambio, en el switch, por lo menos en el mantenimiento, y abordaremos un poco más adelante la inducción. ¿Nos vienen más fármacos? Sí. Ya tenemos el nuevo biosimilar del eculizumab, pero solamente ha salido por indicación para la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y os pongo solamente una notita. Ahí abajo hay más de 20 moléculas en estudio. Yo no sé si nos dará para tanto complemento, porque son 20 moléculas, distintos fármacos, diferentes dianas terapéuticas, diferentes periodos y diferentes vías de administración. Es verdad que el complemento no es todo SUA. Está en las vasculitis, está en la IgA, está en la membranosta, está en la C3 y probablemente por ahí se abordan muchos de los estudios del complemento. Algunos rasgos de 3 que son las que están más adelantadas. Una es el crovalimab,
que es un bloqueante del C5, igual que el eculizumab y el ravulizumab, pero se une a la molécula de C5 en una localización diferente. Por tanto, va a ser útil en aquellos pacientes que tengan un polimorfismo en C5 y no funcione el ECU o no funcione el ravulizumab. Ya hay un estudio, un ensayo clínico en marcha, donde todavía no tenemos la variable principal examinada, pero tenemos los datos de la hemoglobinuria paroxística nocturna con crovalimab y bloquea muy bien el complemento y controla muy bien la anemia hemolítica, por lo cual podemos plantear que los mismos efectos beneficiosos que existe en la hemoglobinuria vendrán en el SUA. Iptacopan, que es un inhibidor del factor B, que es el loop de amplificación de la convertasa C3, que aquí ni siquiera están en fase de reclutamiento. Parece que cuando tengan 8 pacientes nos van a dar un poco los datos de cómo va el bloqueo del factor B en el SUA. El Avacopan os los traigo porque a mí me ha parecido curioso, al menos, utilizar el Avacopan, porque lo utilizamos en la vasculitis y sabemos utilizarlo ahí, pero todos tenemos la percepción que el SUA es lesión del C5b9 sobre el endotelio. ¿Qué papel juega aquí una anafilotoxina como la C5a y su receptor? Bueno, pues sí que juega un papel. Parece ser que el C5a, cuando entra en la célula endotelial, puede liberar factor von Willebrand y ese factor tapiza el endotelio vascular y hace que el vaso pierda tromboresistencia e induce a la agregación plaquetaria y promueve los efectos protrombóticos. Por tanto, el Avacopan también tendrá un papel en las microangiopatías trombóticas. Más que nos vendrán inhibidores del factor D, inhibidores del factor C3, iremos oyendo de ellos, pero todavía están en fases iniciales. Y mi resumen: la terapia anti-C5 ha mejorado brutalmente, drásticamente el pronóstico del SUA. Hemos pasado a trasplantar sin ningún miedo a todos estos pacientes con una tasa, no hace mucho, de pérdida del injerto renal muy significativa. Idealmente, todos los pacientes con SUA deberían someterse a pruebas de detección de anomalías del complemento. Tenemos que graduar a los pacientes que posibilidad tienen de que recaigan en el posttrasplante renal. Primero, porque tengan o no tengan mutaciones y qué mutaciones tienen. El eculizumab es eficaz en la profilaxis, eso sin duda, y si lo utilizamos en terapia de rescate no está exento de riesgo, como la pérdida irreversible de la función renal o quedar con muy pobre función del injerto. La recurrencia del SUA a veces no se presenta con MAT sistémica, no nos empeñemos, que a veces el diagnóstico es mucho más insidioso. El uso de anti-C5 en profilaxis o en retirada debe basarse en la estratificación del riesgo. La recurrencia tras la retirada del anti-C5 probablemente sea razonable no volver a suspenderlo. Y hay un papel muy prometedor de las nuevas terapias en el SUA. Muchísimas gracias. ¿Bajo? ¿Cómo? ¿Me bajo o no, quédate. Ah, vale. Quédate, porque otra de sus virtudes es que ha mirado el reloj, se ha dado cuenta que íbamos con 8 minutos de retraso y ha acelerado. Sí. Sensacional. Sí, así por el rabillo. Preguntas. Si no hay preguntas, te voy a hacer un test, ¿eh? Me tienes que contestar lo que tú harías, ¿vale? Muy difícil. ¿Por dónde crees que vienen las nuevas guías con respecto a las variantes intermedias? Porque el valor de estas variables intermedias ha oscilado mucho. Yo creo que van a caer al lado de la no profilaxis. De acuerdo. Sobre el mantenimiento de la terapia, ¿un año y probar? Depende de la mutación que tengan. Depende de la mutación que tengan. Un factor H, yo me plantearía no suspenderlo. Residentes, aprender siempre la respuesta correcta es depende. Hay que individualizar el tratamiento. Sí, siempre. Depende. ¿Conocéis el jarabe de palo, no? Bueno, pues eso, depende. Depende. Más cosas. Yo tengo mi idea, pero quiero saber la tuya. ¿Rescate o prevención? Prevención. Sin duda. Sin duda. ¿Plasmaféresis casi nunca? Casi nunca. ¿Genética cuándo? Genética en los secundarios. Vamos a discutir. Claro, secundarios nunca. Yo no lo haría. En que te parece un secundario y en los primarios a todos. Que te parezca.
joven, no sabe la enfermedad renal crónica, hipertensión maligna, afectación multiorgánica, ictus, y a ti te suene que esto es a todos. Vale, para no discutir, dudosos sí, ¿verdad? Sí, claro. No, quiero decir, porque a veces lo de primario y secundario, no todos los pacientes tienen un seguimiento perfecto previo. Hemos encontrado casos que ha debutado un SUA post-trasplante y luego haciendo arqueología en eso. Antes las historias clínicas eran en papel, entonces vas a un sitio, chicos, y sacas un sobre y ahí hay cosas y resulta que el tipo tuvo un SUA, que es lo que le lleva a diálisis. Claro, en un SUA secundario siempre mira hacia atrás, esto también lo primero. Pero, hombre, si el paciente tiene una poliquistosis, está bien diagnosticado, es una enfermedad renal crónica y no tiene un perfil pues, hombre, hay que plantear primero que lo más posible es que sea un secundario post-trasplante. Y luego la última ya, Ravulizumab. ¿Qué política seguís en el hospital con farmacia? ¿Cómo lo habéis gestionado? Pues la verdad es que está ya metido dentro de farmacia. Ya tenemos todos los casos de mantenimiento cambiados a Ravulizumab. Es cada 8 semanas. Esto les da una calidad de vida. Bueno, a los niños ni te cuento, los pediátricos, que no pierden escolarización, no pierden, pero el venir cada 8 semanas te cambia mucho la vida con respecto... ¿Es coste eficiente en tratamientos a largo plazo? Es coste eficiente, ¿eh? Ya está estudiado, de acuerdo, hay muchos estudios y se ahorra un 30% con el Ravulizumab frente al Eculizumab. Ahora, José, si quieres tratar una secundaria, es donde yo tendría la duda, que va a ser un periodo muy corto, de poner 2 dosis de Eculizumab en vez de ¿por qué quiero bloquear el complemento 8 semanas para una secundaria cuando a lo mejor con bloquearlo 2 semanas me vale? Igual ahí entraría con Eculizumab. Pero esto es discutible. Sí, mi consejo es trabajar con farmacia, no contra farmacia, y es gente bastante razonable. Y no hay nada mejor que tener un protocolo firmado. Facilita mucho los brotes del viernes por la tarde. Sí. Es cuando se producen sistemáticamente todos. ¿Preguntas? Oye, muchísimas gracias, has aprobado el test. Es que si suspendo me examino.